Hola, muy buenas a todos, soy Nodician y hoy me gustaría, enseñaros para aquellas personas que no tienen ni idea de scripts y no saben ni por dónde empezar, me gustaría hacer un pequeño tutorial en el que voy a enseñaros un poco lo básico para que entendáis un poco las scripts. Esto es una cosa que al principio no es fácil al principio, perdón por el sermón inicial, pero sabéis que si no hablo primero no entenderéis las cosas. Siempre se suele tirar de un manual porque hay muchas funciones, variables y etcétera, que ahora veremos lo que es. Siempre se tira de un pequeño manual, que es el de Unity, el Unity Script Reference, ya que nunca sabremos todas las funciones de memoria y todo de memoria. Esto lo aprendéis más o menos con el tiempo, con la experiencia, ¿vale? Al principio se aprende lo básico y a raíz de lo básico se va ejercitando la mente y vamos viendo funciones y cosillas que van muy bien. Bien, lo que vengo a traeros hoy es un ejemplo muy sencillo, muy básico, ¿vale? Que nos ayudará a entender un poco las líneas de cómo está compuesta una script. Vamos a tocar una función y vamos a ejecutar una acción, ¿vale? La programación no es ni más ni menos que decirle a algo que haga tal cosa o decirle que haga tal cosa cuando suceda tal cosa y etcétera, ¿vale? Ahora intentaremos ver un poco las variables que hay y todo lo demás. Bien, antes de nada, abrimos un proyecto en Unity. Supongo que ya sabéis cómo abrir un proyecto. Lo importante es que carguemos los assets, ¿vale? Carguemos los assets. Esto siempre lo explico. Es en New Project. Vamos a crear un nuevo proyecto y cargamos todos los assets. Bueno, no haría falta cargarlos todos, pero siempre es bueno cargarlos por si no tenemos que volver a cargarlos. Le vamos a dar create, le damos un nombre. .script, por ejemplo, y le vamos a crear y esto tardará un ratillo en cargar, depende de vuestra máquina. Nos vemos cuando ya esté cargado, ¿vale? Darle pausa. Bien, el proyecto ya está cargado, ¿vale? Quiero aclarar una cosa antes de empezar a introduciros un poco en este mundo, ¿vale? Para que entendáis un poco el concepto. Que yo no soy un gran experto en scripting ni nada por el estilo. Simplemente en mi canal comparto lo que sé buenamente, ¿vale? Así que, si sabes mucho de scripts, no pintas nada en este vídeo, ¿vale? Esto es para gente que quiere empezar y quiere aprender y yo lo comparto, de manera, como buenamente puedo, ¿vale? Bien, ¿cómo se crea un script en Unity? Bueno, antes de nada, vamos a crear el terreno, ¿vale? Otra vez vamos a crear el terreno, vamos a hacer un pequeño setup, vamos a pintarlo, vamos a hacer algo sencillo, ¿vale? Vamos a añadir una textura 2D, clicamos aquí, vamos a buscar aquí Grass, como hemos cargado todos los assets, nos aparecerán las texturas que vienen por defecto en el programa. Yo voy a poner la Grass Hill, le voy a dar a Add y ya está, se nos ha puesto la Grass Hill. Como hemos cargado todos los assets, también tendremos el Character Controller. El Character Controller está aquí dentro, ¿vale? Tenemos el controlador en tercera persona y el First Person Controller, que simplemente lo agarramos y lo arrastramos a la escena. A ver si me deja. Bien, lo cogemos y lo arrastramos a la escena. Bien, un error muy común es que queda atravesado en el terreno siempre que lo arrastramos. Así que con esta herramienta de aquí lo vamos a subir un poquito para arriba, ¿vale? Y ya está. Bien, ahora que ya tenemos el setup, vamos a hacer la script. Voy a enseñaros primero un poco de qué va. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Ya os digo de primeras que el script que vamos a crear va a ser muy sencillo. Vamos a hacer un cubo y nosotros pulsando una tecla vamos a borrar ese cubo. Pero igual de este tutorial puedes conseguir que este cubo se vaya volando, o este cubo de vueltas, etcétera. Os voy a enseñar lo básico, ¿vale? Ya os digo que esto es un tutorial muy básico, ¿vale? Y que no soy un gran experto y lo poco que sé lo comparto y ya está. Bien, vamos a crear un script. ¿Cómo se hace esto? Nos podemos ir a Assets, creamos un New Folder con el clic derecho del ratón, vamos a darle a Create, Folder, y en este folder podemos poner los scripts que vamos creando para el juego, ¿vale? Vamos a darle doble clic dentro de esta carpeta, vamos a darle a Create JavaScript. Vamos a aprender en el formato JavaScript. Le vamos a dar un nombre a este JavaScript, por ejemplo, desaparecer cubo. Muy bien, para editarlo le damos a doble clic y se nos abrirá un programa llamado MonoDevelop. Esto nos viene por defecto en Unity. El MonoDevelop. Y es el programa que trae Unity para editar scripts por defecto. Esto es el MonoDevelop. O MonoDevelop. Por defecto, agarraos que el tutorial va a ser largo, ¿vale?
pero bueno, aprenderéis algo. Bien, cuando abrimos una script por defecto nos viene este codiguito de aquí, que dices, ¿qué cojones es esto? Bien, nos vienen dos funciones de ejemplo. Esto no sirve para nada ahora mismo. O sea, no nos sirve para nada porque nosotros vamos a crear un script y esto no nos sirve para nada. Pero tenemos que saber que hay funciones en Unity. Las funciones son una manera de decirle al objeto que se accione de una manera predeterminada. Por ejemplo, la función update. ¿Cómo os lo explico? La función update significa que todo lo que esté dentro de esta se ejecutará cada frame por segundo. Es decir, que si por ejemplo le definimos dentro del update que el cubo rote, va a rotar cada frame por segundo, es decir, va a estar dando vueltas infinitamente sin ninguna unidad de tiempo. Para eso necesitaríamos definirle una variable delta time para decirle que, bueno, gire más poco a poco o gire más rápido. ¿Vale? Esto no lo vamos a ver en esta ocasión, hay otros tutoriales que lo explican. Yo voy un poco más al grano, ¿vale? La función start va a servir simplemente para definirle que eso que se ejecute dentro de las comillas, es decir, de aquí a aquí irá el script, ¿vale? Esto quiere decir que solo se va a ejecutar una vez cuando se abra la escena. Se va a ejecutar una vez por escena. Por ejemplo, si vamos a otra escena, pues se ejecutará. Solo si tiene la función start. La función start que es cuando empieza, simplemente, ¿vale? Por ejemplo, si le queremos decir a un cubo que rote, con la función start solo va a rotar una vez. Y cuando pare de rotar, pues ya habrá parado. Con el update va a seguir ejecutándose una y otra vez, a no ser que le definamos un tiempo. Bien, esto, bueno, es un poco lo básico que tenemos que saber sobre estas dos funciones que nos vienen por defecto. Hay más funciones. Y siempre podemos tirar del Unity Script Reference. Luego, para que os quede claro, también hay tipos de variables. Por ejemplo, está la .int. Vamos a hacer aquí un ejemplillo aquí aparte, dejando esto de banda, ¿vale? El tipo de variable int. ¿Para qué sirve? Este sirve para números sin decimales. Por ejemplo, para definir la cantidad de balas. Si queremos hacer un script de balas, por ejemplo, o de vidas, o de cualquier cosa así que sea numérica exacta, sin decimales. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer una variable de vidas, por ejemplo, haríamos var de variable, añadiríamos el nombre de la variable, por ejemplo, sería vidas, le daríamos un nombre, vidas, para saber que eso son las vidas, espacio, dos puntos, int, int, igual a, no sé, 40, y cerraríamos con punto y coma. Esto ya puede ser vidas, puede ser munición, puede ser monedas, puede ser galletas, puede ser etcétera, ¿vale? Y solo sirve para números sin decimales. Esto nos serviría, por ejemplo, 4,0, porque, por ejemplo, no podemos tener... Es imposible que tengamos 4,76 balas, ¿vale? No nos serviría. Para eso sirve el tipo de variable int. Luego hay otros tipos de variables, como la float. La float sí que nos permite poner decimales, es decir, por ejemplo, esto nos podría servir para vidas, también nos podría servir para vidas. Por ejemplo, podemos tener 55,54 vidas y nos va bajando a partir de ahí, ¿vale? Para eso serviría la variable float. Luego está la boolean, que viene a ser un sistema binario de 1 y 0, activado o desactivado, abierto o cerrado. ¿Cómo se define en Unity? Como true o false. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que tenéis que saber, tenerlo en mente, ¿vale? Esto es un poco lo básico, lo que tenéis que tener en mente. Esto de aquí que os he explicado, estas 4 variables que os he enseñado, y tira mucho el Unity Script Reference para ver las funciones y las variables, que bueno, poco a poco las vamos aprendiendo, viendo scripts y viendo cosillas que encontramos por internet. Vamos aprendiendo con la experiencia, como he mencionado al principio del vídeo. Bien, nos iríamos a Google. Esto es una cosa de la que tiraremos mucha mano. Del Unity Script Reference. Lo tecleamos en Google y le damos al primer resultado. Aquí tenemos el Unity Script Reference, y cuando nos aprendemos nombres de variables y cosas así, podemos buscarlas aquí. Por ejemplo, hay una función muy interesante que es onTriggerEnter, que sirve para decirle que si pulsamos una tecla ocurrirá tal cosa, ¿vale? Es una función.
Y aquí tenemos ejemplos. Collider on trigger enter. Este quiere decir que cuando colisionamos ocurrirá tal cosa. Pero tiene muchas maneras de hacerse. Es que es muy complicado explicar esto. Y bueno, deciros un poco las bases para que no vayáis perdidos, ¿vale? Que tenéis aquí las funciones de Collider, context menu, CuveMap. No las he usado nunca estas porque son más complejas. Hay un montón y solo sirven para Unity. O sea que aprender JavaScript para Unity no te servirá para aprender en otro motor, porque Unity tiene su propia librería. Y bueno, aquí te explica un poco el ejemplo. Siempre podemos copiar y pegar y utilizarla en nuestra script. Pero en este caso, bueno, os voy a enseñar yo cómo hacerla. Vamos al mono develop y como habíamos planeado hacer un script de cómo destruir un cubo que está en la escena, vamos a utilizar la función update, ¿vale? Para que se reproduzca todo el rato. Así que vamos a borrar esta opción de start. Bueno, vamos a borrarlo todo y vamos a dejar solo la function update. Así que vamos a crear esta script para un cubo que vamos a destruir. Vamos a darle a enter, vamos a bajar a la línea 2, ¿vale? Y vamos a empezar a editar el script. Siempre el script, la sintaxis tiene que ser correcta. Es decir, tiene que estar entre estos dos símbolos. Que bueno, cada uno lo llama de una manera. Yo lo llamo corchetes, ¿vale? Tiene muchos nombres. Bien, vamos allá. Vamos a darle al tabulador para tener un orden, una limpieza en la script, ¿vale? Según las líneas. Vamos a utilizar el comando if, que significa si tú haces tal cosa, ocurrirá tal cosa. Tenlo siempre en mente que el if es si tal, ocurrirá cual. Esto lo expliqué en algunos tutoriales, ¿vale? Pero quiero que quede claro en este. Quiero que te quede claro porque esto es la base y de aquí vas a aprender un poquito. No es mucho lo que enseño, pero bueno, ya puede servirte. Bien, vamos a darle caña. If, vamos a poner un paréntesis. Vamos a abrir un paréntesis. Aquí no, ¿vale? Aquí no, aquí. Vamos a abrir un paréntesis y lo vamos a cerrar. Y dentro de este paréntesis vamos a hacer la condición. El if es como una condición, ¿vale? Es como en el RPG Maker, ¿vale? Condiciones y efectos. Si haces cual, ocurrirá cual. Vale, ahora le vamos a añadir esta función poniendo input con I mayúscula porque son funciones del Unity. Y si no las escribimos correctamente no funcionarán. If input punto get keydown, ahí ya me sale la M de manual, ¿vale? Ya te lo corrige, bueno, ya te lo deja con todas las mayúsculas, ¿vale? If input get keydown, que esto sirve. El get key sirve para cuando queremos que un comando se ejecute continuamente mientras pulsamos la tecla, ¿vale? Como caminar cuando dejas pulsada la tecla W, ¿vale? Que avanzas hacia adelante, pues eso. Y luego el keycode.space. Keycode es el que sirve para indicar que estás mencionando una tecla. Y luego pondremos el nombre de la tecla que queremos que al pulsar ocurra ese efecto, ¿vale? Así que vamos a seguir con la línea de código. Vamos a darle un espacio y vamos a hacer lo que os he mencionado del keycode. Al final del vídeo os dejaré una guía muy interesante por si os habéis perdido en este y aprenderéis mucho más, ¿vale? Os di un poco las bases para que os desenvolupéis. Keycode, ahí ya nos aparece, le damos a enter porque ya sabe que íbamos a escribir eso. Keycode, vamos a hacer un punto, space, con S mayúscula, space, ya nos aparece ahí. Hay que tirar mucho de manual en el scripting, ¿vale? Bien, como esto ya no lo ha puesto entre comillas, ¿vale? Esto está dentro de esto. Yo le he puesto space porque quiero que cuando pulse la barra espaciadora el cubo se borre. Pero podemos ponerle, por ejemplo, la M. O podemos ponerle la E. O la que nosotros queramos. Pero yo en este caso voy a ponerle el space. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, el space, ¿vale? Bien, a continuación vamos a abrir un corchete, como yo lo llamo corchete, con el AltGr y bueno, y el símbolo que veréis en el teclado. Y lo vamos a cerrar, ¿vale? Para saber que está ahí en cada momento. Vamos a llevarlo para abajo, ¿vale? Para trabajar aquí. La línea de abajo, pulsando dos veces tabulador, bueno, una vez tabulador, para tenerlo más ordenado, vamos a darle la opción destroy, la función destroy, que no es ni más ni menos que destruir. Por eso os he dicho que es muy importante tener a mano el Unity Script Reference para tener todas las funciones y variables para saber
¿qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando pulsamos la tecla Space, le estamos diciendo que la condición, que cuando se pulse la tecla Space, el objeto que llevará esta script se va a destruir. ¿De acuerdo? Pero podemos hacer que gire, o podemos hacer que salte, o podemos hacer que salga un screamer en pantalla, etcétera. Esto con el tiempo lo vamos sabiendo y viendo las funciones. Yo en este caso voy a hacer la destroy, que es la script más básica, ¿vale? Continuamos, espacio, vamos a abrir dos paréntesis y vamos a poner this.gameObject. Esto sirve, lo que estamos diciéndole aquí, ya nos ha puesto la mayúscula correctamente, lo que le estamos diciendo aquí es que destruya el objeto al cual le hemos asignado esta script. Cerramos con punto y coma. Vale, vamos a ver que esté bien el script. Esto, es decir, esto está dentro de todo esto, donde empieza corchete y donde acaba. Y esto engloba a todo esto, ¿vale? Esta es una cosa de sintaxis que tenemos que tener muy clara. Bien, ahora ha llegado la hora de guardar este script. Este script es muy sencillo, es para que entendáis una condición y efecto. Si pulsamos tal tecla, lo que ocurrirá es que se destruirá el objeto. Vamos a darle a control S para guardar la script. Una vez ya la hemos guardado, ya está creada como una script. Bien, ahora tenemos aquí el script, desaparecer el cubo. Ahora lo que tendremos que hacer es crear un cubo. Nos iríamos a GameObject, 3DObject, Cube. Vamos a poner este cubo, que no tiene físicas ni tiene nada, enfrente nuestro y lo vamos a hacer un poquito más grande. Así, lo vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a asignarle esta script. ¿Cómo se la asignamos? O bien la seleccionamos y la arrastramos dentro del cubo, o la arrastramos aquí, que aquí ya tenemos el cubo, ¿vale? La asignamos aquí. Muy bien, cuando pulsemos el space este cubo va a desaparecer. Vamos a darle al play. Este cubo tiene un collider básico, ¿vale? Para que no podamos atravesarlo. Y tiene esa script que le hemos asignado. Cuando le demos al space el cubo desaparecerá. Le voy a darle al space. Como podéis ver, ha desaparecido el cubo. Es una script muy básica. Y bien, ahora como reflexión final quiero deciros otra vez y recalcaros que siempre es bueno tirar del Unity Script Reference para saber esas funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, un ejemplo básico, ¿vale? Function, on trigger enter, other collider, es decir, bueno, este es diferente, este es al colisionar. La condición es que al colisionar con el collider de ese objeto, el objeto se destruya. Nosotros hemos hecho algo diferente. La condición ha sido que al pulsar la tecla Space, el objeto se destruya. El que nos viene aquí es diferente. Es al colisionar, ¿vale? Está la variable onTriggerEnt, al entrar al objeto, a la colisión. Y bueno, tenemos varias variables. También tenemos la transform. Tenemos la transform también, que es la de position, rotation and scale. Esto nos sirve para definir, por ejemplo, la rotación, la escala y el movimiento. Por ejemplo, si queremos que rote, si queremos que vaya hacia adelante y hacia detrás. Hay muchos tutoriales que explican este ejemplo también. Bueno, yo he explicado el ejemplo del destroy, ¿vale? Del destruir el cubo. Bien, os dejo en la descripción del vídeo un blog muy interesante donde aprenderéis mucho a scripting y lo básico también, lo que no he explicado en este vídeo lo tendréis en ese blog, ¿vale? Y bueno, nos vemos en siguientes tutoriales, espero que os haya servido lo que os he compartido buenamente. Ya sabéis que no sé demasiado, lo poco que sé os lo comparto, ¿vale? Yo soy modelador 3D, no soy programador, pero me lo habéis pedido mucho y bueno, quería traeroslo buenamente. Un saludo, un abrazo muy cálido, suscribiros si os ha gustado y si queréis, y hasta la próxima. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios.